Capítulo 3. Vi en mi sueño que el camino por donde Cristiano tenía que pasar estaba cercado a los lados por un muro que se llamaba Salvación, y que Cristiano iba subiendo a buen paso, aunque no sin fatiga a causa de la carga que llevaba sobre sus hombros. Cristiano pierde su carga. Corrió así hasta que llegó a un lugar más elevado, donde había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro. En mi sueño observé que en el momento en que Cristiano llegó al lugar de la cruz, su carga se soltó de sus hombros, y cayendo al suelo, rodó hasta caer en el sepulcro, y no lo volví a ver jamás. Cristiano, sintiéndose ya aliviado, exclamó en la abundancia de su gozo: «Bendito aquel que me ha dado descanso con sus penas y vida con su muerte». Allí se quedó parado por algunos instantes, muy asombrado de ver qué tan fácilmente se le había caído su carga, y miraba hasta que las lágrimas le corrieron abundantemente por sus mejillas. Mas he aquí que mientras estaba mirando y llorando, se llegaron a él 3 seres resplandecientes, los cuales le saludaron diciéndole: «La paz sea contigo». Enseguida, el primero le dijo: «Tus pecados te son perdonados». El segundo le quitó sus andrajos y lo vistió de ropas de gala. El tercero le puso un sello en su frente y le entregó un rollo de pergamino que llevaba un sello, con el encargo de leerlo en el camino y entregarlo en la puerta de la ciudad celestial. Cristiano ahora dio 3 saltos de puro gozo y siguió su camino diciendo: «Agobiado he estado bajo el peso de mis pecados, sin que nadie ni nada pudiera aliviarme, hasta que llegué aquí. ¡Oh, qué magnífico lugar es este! ¿Será que aquí comienza el gozo? ¿Es este el lugar donde había de caerse mi carga y romperse las cuerdas que me la tenían atada? Bendita cruz, bendita sepultura, más bien bendito el que murió por mí en la cruz». Simple pereza, presunción. Después vi en mi sueño que Cristiano siguió, y al bajar por una pendiente vio a un lado del camino 3 hombres profundamente dormidos y con grillos en sus pies. Uno se llamaba Simple, el otro Pereza, y el tercero Presunción. Cristiano, al verlos en este estado, se acercó a ellos a ver si acaso podría despertarlos, y les gritó: «Ustedes son como los que duermen en la punta de un mastelero, que debajo tienen el mar profundo, abismo que no tiene fondo. Despierten, pues, y vengan conmigo, y si quieren, yo les ayudaré a quitarse esos grillos, pues si el que anda como león rugiente pasa por aquí, de cierto serán presa de sus dientes». Despertando los 3, contestaron de esta manera. Simple dijo: «No veo peligro alguno». Pereza añadió: «Dormiremos otro poco». Presunción dijo: «Nada te importa». Y con esto se entregaron de nuevo al sueño, y Cristiano siguió su camino. Sin embargo, se afligía al ver cómo hombres en tanto peligro podían despreciar la bondad del que tan generosamente les ofrecía socorro, despertándoles, aconsejándoles y ofreciéndose a ayudarles a quitar sus cadenas. Formalista e hipocresía. Mientras se quedó pensando, Cristiano vio a 2 hombres que estaban brincando la pared del lado izquierdo del camino y se acercaban a él a paso acelerado. Uno de ellos se llamaba Formalista y el otro Hipocresía. Cristiano: «Caballeros, ¿de dónde vienen y a dónde van ustedes?» Formalista e Hipocresía: «Nacimos en el país de vanagloria y vamos en busca de alabanza al monte Sión». Cristiano:
¿Cómo es que no entraron por la puerta que está a la entrada del camino? ¿No saben que está escrito, el que no entra por la puerta, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador? Formalista e hipocresía. Nuestros paisanos consideran, y con razón, que la puerta está demasiado lejos, y es más fácil brincar la pared como nosotros hemos hecho. Cristiano. ¿No creen ustedes que será contado como transgresión contra el Señor del lugar a donde nos dirigimos el violar así su voluntad revelada? Formalista e hipocresía. No hay necesidad de que se aflija usted por esto. Lo que hemos hecho está autorizado por la costumbre, y en caso necesario podemos comprobar que así ha sido por más de 1000 años. Cristiano. Yo ando según la ley de mi maestro. Ustedes según el impulso de sus caprichos. Ustedes ya son contados como ladrones por el Señor del camino. Por lo tanto, estoy seguro de que no se encontrarán entre los verdaderos al fin del camino. Han entrado sin el permiso del Señor y saldrán sin misericordia. A esto le contestaron que se cuidara de sí mismo. Luego vi que cada cual siguió su camino sin hablar sino pocas palabras. Cristiano les dijo que el señor de la ciudad lo conocería por el vestido que llevaba puesto, el cual le dieron los seres resplandecientes, y también por la señal de su frente y el rollo en sus manos. A estas reflexiones los otros nada contestaron, solo se miraron uno a otro y se rieron. Entonces vi que los tres siguieron su camino. Cristiano iba delante de ellos y frecuentemente leía en el rollo que le dio uno de los seres resplandecientes, y con la lectura se consolaba mucho. El collado de dificultades. Vi luego que todos llegaron al pie del collado de dificultades, donde había un manantial. De este lugar partían otros 2 caminos, además del que venía derecho desde la puerta angosta. El uno conducía a la izquierda y el otro a la derecha del pie del collado. Mas el camino angosto subía derecho por el collado que lleva el nombre de dificultad. Cristiano primero se acercó a la fuente y bebió agua para refrescarse. Enseguida comenzó a subir el collado. Los otros 2 llegaron también al pie del collado. Pero cuando vieron que la cuesta era alta y empinada y que había otros 2 caminos más fáciles, resolvieron irse por ellos. El nombre de uno de estos 2 caminos era Peligro y el del otro Destrucción. Uno de los 2 tomó el camino del peligro y fue a parar a un gran bosque, y el otro siguió el camino de la destrucción, que le condujo a un extenso campo lleno de montañas oscuras, donde tropezó y cayó sin poder levantarse más. Después miré a Cristiano para fijarme cómo subía el collado, y noté que tropezaba y caía con frecuencia, y muchas veces trepaba valiéndose de las manos y rodillas a causa de lo empinado de la cuesta. Cristiano pierde su rollo. A la mitad de la subida había un agradable cenador, hecho por el señor del collado para el descanso de los peregrinos fatigados. Allí, pues, llegó Cristiano y se sentó a descansar. Luego sacó el rollo de su seno y se puso a leer para consolarse. También ahora comenzó de nuevo a contemplar el vestido que le fue dado en el lugar de la cruz, y contemplándose de esta manera, pronto empezó a dormitar, y cayó en un sueño tan profundo que le detuvo allí por largo tiempo. Y estando dormido, se le cayó el rollo de las manos. Mientras dormía, vino a él uno corriendo que le despertó diciendo: «Mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio». Con esto, Cristiano se paró repentinamente y siguió su camino cuesta arriba, a buen paso, hasta llegar a la cumbre. Desconfianza y temeroso. En la cumbre de la montaña le salieron al encuentro 2 hombres que venían corriendo. El nombre de uno era Temeroso y el del otro Desconfianza, a los cuales Cristiano dijo:
«Señores, ¿qué ha sucedido? Ustedes corren en rumbo opuesto». Temeroso contestó que iban a la ciudad de Sión y que ya habían subido ese lugar dificultoso. Pero, decía él, mientras más avanzamos, más peligros encontramos. Por esta razón dimos vuelta y ahora regresamos a nuestro pueblo. Sí, agregó Desconfianza, porque un poco más adelante hay 2 leones en el camino. Si despiertos o dormidos, no sabemos, y no pudimos menos que pensar que si llegamos a su alcance, pronto nos harían pedazos. Cristiano, ustedes me espantan, pero ¿a dónde huiré para ser salvo? Si me vuelvo a mi país, que está para ser destruido por fuego y azufre, ciertamente pereceré allí. Mas si puedo llegar a la ciudad celestial, allí estaré seguro. Me es preciso aventurar. Volverme ahora no es sino buscar una muerte segura. Es cierto que siguiendo adelante hay el temor de la muerte, pero con la vida eterna después. Por lo tanto, seguiré adelante. En esto, Desconfianza y Temeroso corrieron cuesta abajo, y Cristiano siguió su camino. Mas pensando otra vez en lo que habían dicho aquellos hombres, buscó en su seno el rollo para leer en él y recibir consuelo. Pero, aunque lo buscó, no lo halló. En su aflicción recordó que se había dormido en el descanso, y cayendo de rodillas, pidió perdón a Dios por su necedad. Luego regresó en busca de su rollo. Algunas veces mientras iba retrocediendo, suspiraba, otras lloraba, y frecuentemente se regañaba a sí mismo por la locura de haberse dormido en aquel lugar que solo fue edificado para un pequeño descanso. De esta manera, pues, regresó, lamentándose de su desgraciado sueño y diciendo: «Oh miserable hombre de mí, haberme dormido de día, dormirme en medio de la dificultad, cuánto hubiera ya avanzado. Ahora tengo que andar 3 veces lo que con una sola vez me hubiera bastado. Más todavía, ahora estoy en peligro de perderme en la oscuridad, pues el día se acaba. Ah, si no me hubiera dormido en el cenador». Cristiano recobra su rollo. Hablando así, llegó al descanso, y se sentó algunos momentos a llorar. Por fin, mirando tristemente debajo del asiento, vio allí el rollo, el cual recogió inmediatamente y temblando se lo metió en el seno. Dio gracias a Dios por haber dirigido su vista al lugar donde estaba, y derramando lágrimas de alegría, siguió su camino. Y con qué ligereza subió entonces la cuesta. Sin embargo, antes de llegar arriba, se puso el sol, y esto hacía que Cristiano recordara la locura de su sueño, y recordó lo que Desconfianza y Temeroso le habían contado, y cómo se espantaron con la vista de los leones. «Estas fieras», se decía Cristiano, «andan de noche buscando su presa, y si me encuentran en la oscuridad, ¿cómo escaparé de sus garras?». Lamentando de esta manera su gran desgracia, alzó su vista, y he aquí un magnífico palacio se presentó ante su vista. El nombre del palacio era Hermoso, y estaba a un lado del camino real. Vigilante, el portero. Ahora vi en mi sueño que Cristiano se apresuró hacia la casa a ver si acaso podía hospedarse allí. Mas a poco andar entró en un pasadizo angosto que distaba unos 100 metros del palacio, y mirando atentamente divisó 2 leones en el camino. «Ahora veo», pensó él, «los peligros que espantaban a Desconfianza y Temeroso». Los leones estaban encadenados, aunque él no vio las cadenas. Entonces se atemorizó y vaciló, casi resolviendo volverse en pos de los otros, pues creyó que no le esperaba sino la muerte.
Mas el portero, cuyo nombre es Vigilante, viendo que Cristiano se detenía, como pensando en regresar, le dio voces diciendo: ¿Tan poco ánimo tienes? No temas a los leones, porque están atados, y están puestos allí para prueba de la fe y para descubrir quiénes no la tienen. Sigue andando por en medio del camino, y no sufrirás ningún daño. Vi luego que Cristiano pasó temblando, mas siguiendo con mucho cuidado las instrucciones del portero. Aunque oyó el rugir de los leones, no recibió mal alguno. Entonces batió palmas y siguió hasta llegar al palacio. «Señor», preguntó al vigilante, «¿qué casa es esta? ¿Puedo posarme aquí esta noche?» El portero contestó: «Esta casa fue edificada por el Señor del Collado, y la construyó para el alivio y seguridad de los peregrinos». También el portero le preguntó de dónde era y a dónde iba. Cristiano: «Vengo de la ciudad de destrucción, y voy al monte de Sión, pero como el sol se ha puesto, deseo, si no hay inconveniente, hospedarme aquí esta noche». Portero: «¿Cómo has llegado tan tarde? El sol se ha puesto ya». Cristiano: «Hubiera llegado antes si no fuera porque me dormí en el descanso que está en la subida. Mientras dormía, perdí mi certificado y vine sin él hasta la cumbre del cerro sin darme cuenta». Al buscarlo y no hallarlo, tuve que regresar, a pesar mío, al lugar donde me dormí, y allí lo encontré. Por eso vengo tan tarde. Portero: «Está bien, llamaré a una de las doncellas de este palacio, quien, si no le disgusta tu modo de hablar, te presentará al resto de la familia, conforme a las reglas de la casa». Vigilante tocó pues una campana, a cuyo sonido salió a la puerta una hermosa doncella de apariencia seria, llamada Discreción, la cual preguntó por qué la habían llamado. El portero contestó: «Este hombre está en viaje de la ciudad de destrucción al monte de Sión, pero estando cansado y habiéndosele anochecido, me ha preguntado si podría posar aquí esta noche. Le dije que te llamaría a ti para que después de conversar con él hicieses lo que te pareciese bueno, según las leyes de la casa». Entonces ella preguntó a Cristiano de dónde venía y a dónde iba. Luego le preguntó cómo había entrado al camino. Enseguida la doncella quiso saber lo que había visto y encontrado en el camino, y él le hizo saber todo. Por último, le preguntó su nombre. A esto, él replicó: «Me llamo Cristiano, y por tanto tengo mucho deseo de hospedarme aquí esta noche, pues según entiendo, este edificio fue levantado por el Señor del Collado para el alivio y seguridad de los peregrinos». Al oír esto, la doncella sonrió, y a la vez que algunas lágrimas se deslizaron por sus mejillas, y después de una breve pausa dijo: «Llamaré a 2 o 3 más de la familia». Llamó pues a Prudencia, Piedad y Caridad, quienes, después de haber conversado un poco más con Cristiano, le felicitaron. Luego, muchos miembros de la casa vinieron a recibirle cantando: «Entra, bendito del Señor, que esta casa fue edificada precisamente para hospedar a peregrinos como tú». Piedad, Prudencia, Caridad. Cristiano, pues, inclinó la cabeza y la siguió adentro. Así que hubo entrado y se hubo sentado, le dieron con qué apagar su sed, y resolvieron que mientras se preparaba la cena, algunos de ellos conversaran con Cristiano para aprovechar el tiempo. Y en efecto, nombraron a Piedad, Prudencia y Caridad. De esta manera comenzaron la conversación. Piedad: ¿qué fue lo que te movió primero a emprender la vida de peregrino? Cristiano: fui impelido a salir de mi tierra por un ruido que sonaba en mis oídos.
el cual decía que me había de alcanzar una inevitable destrucción si yo seguía viviendo en aquel lugar. Sin saber a dónde ir, por fortuna vino a mí un hombre, cuyo nombre es Evangelista. Él me dirigió a la puerta angosta, la cual yo solo nunca hubiera hallado, y me puso en el camino que me ha conducido directamente a esta casa. Piedad. ¿No pasaste por la casa de intérprete? Cristiano. Sí, y allí vi cosas que nunca olvidaré mientras viva, particularmente 3, a saber, cómo Cristo, a pesar de Satanás, mantiene su obra de gracia en el corazón. El hombre que pecó tanto hasta desesperar de la misericordia de Dios. Y el caso del que soñaba que el día del juicio había llegado. También me enseñó un soberbio palacio, y vi cómo lograron entrar las gentes que allí se vestían de oro, pues vi a un hombre valiente abrirse paso entre la gente armada que defendía la puerta para no dejarle entrar, al mismo tiempo que otros le dijeron que entrara a obtener la gloria eterna. Cristiano repasa sus aventuras. Piedad. ¿Qué más viste en el camino? Cristiano. Pues había caminado un poco más cuando vi a uno, al parecer colgado de un madero. Con solo la vista de él, herido y derramado su sangre, se cayó de mis hombros una pesada carga que hasta aquel momento llevaba. Mientras miraba, con asombro, 3 seres resplandecientes se llegaron a mí. Uno me dio testimonio de que mis pecados estaban perdonados. Otro me quitó mis andrajos y me puso este vestido bordado. Y el tercero me puso una señal en la frente y me entregó este rollo sellado. Prudencia hace algunas preguntas. Prudencia. ¿No te acuerdas algunas veces de la tierra de donde vienes? Cristiano. Sí, pero con mucha vergüenza y horror, mas ahora deseo una patria mejor, la celestial. Prudencia. ¿Por qué estás tan ansioso de llegar al monte de Sión? Cristiano. Porque allí espero ver vivo al que murió sobre la cruz, y allí espero verme libre de todas las cosas que tanto me mortifican aquí. Allí no hay muerte, y allí viviré en la compañía que más me agrada. Pues, a decir la verdad, le amo mucho, porque Él me alivió de mi mal interior. Quisiera estar donde nunca jamás moriré, y con aquella compañía que canta sin cesar, Santo, Santo, Santo. Caridad. ¿Tienes familia? ¿Eres casado? Cristiano. Tengo mujer y 4 hijos. Caridad. ¿Por qué no los trajiste contigo? Cristiano. En esto Cristiano lloró. Oh, con cuánto gusto lo hubiera hecho. Mas todos estaban opuestos a mi viaje. Les dije lo que Dios me había descubierto sobre la destrucción de nuestra ciudad, pero les parecía como un delirio. Caridad. ¿No oraste a Dios para que diera su bendición a tus consejos? Cristiano. Sí, lo hice, y con bastante cariño, porque mi mujer y mis pobres hijos me eran muy queridos. Caridad. ¿Qué razones alegaron para no venir? Cristiano. Mi mujer temía perder este mundo, y mis hijos estaban entregados a los deleites de la juventud, de suerte que por una cosa y por otra me dejaron venir solo. Después vi en mi sueño que se quedaron platicando así hasta que estuvo dispuesta la cena. La mesa estaba cubierta de ricos y sustanciosos manjares, y toda la conversación giró sobre el señor del collado, lo que había hecho y la razón por qué había edificado aquella casa, y por lo que decían, entendí yo que el Señor había sido un gran guerrero, y que había combatido y muerto al que tenía el poder de la muerte, aunque no sin gran peligro, y esto me hizo amarle más.
porque, como ellos decían, lo hizo con pérdida de mucha sangre. Mas lo que colmó de virtud a todo lo que hizo fue el haberlo hecho de puro amor a su país. Dijeron también que había hecho príncipes a muchos peregrinos, aunque por naturaleza habían sido mendigos. De esta manera conversaron hasta muy noche, y después de haberse encomendado a la protección del Señor, se retiraron a descansar. Llevaron al peregrino a una pieza grande en el piso alto, que tenía una ventana que daba al oriente. El nombre de la recámara era Paz. Allí durmió Cristiano hasta el rayar del alba, y cuando despertó empezó a cantar diciendo: ¿En dónde estoy ahora? Cuán grande es el amor y cuidado de mi Salvador, que ha provisto todo para los peregrinos, a quienes ha perdonado. Cuando todos se hubieron levantado del sueño de la noche, y después de cambiados los saludos de la mañana, dijeron a Cristiano que no le dejarían ir hasta que le hubiesen enseñado las maravillas de aquella casa. Le llevaron primero al archivo, donde le enseñaron registros de la mayor antigüedad, entre ellos la genealogía del señor del collado, que prueba que es hijo del anciano de días, y que su descendencia es eterna. Allí también estaba registrado todo lo que había hecho, y los nombres de muchos centenares que le habían servido, y cómo él les había puesto en habitaciones de tal naturaleza que ni el tiempo, por largo que fuese, ni el deterioro jamás las podrían destruir. Las doncellas leen a Cristiano. Luego le leyeron las hazañas famosas de algunos de sus siervos, cómo habían subyugado reinos, obrado justicia, alcanzado promesas, tapado las bocas de los leones, apagados fuegos impetuosos, evitado el filo del cuchillo, y cómo habían sido fuertes en batallas y trastornado los campos de enemigos extraños. Enseguida le leyeron en otros registros de la casa, donde consta cuán pronto está el Señor a recibir en su favor a cualquiera, aun aquellos que en tiempos pasados hicieron grandes ofensas a su persona y procedimientos. Había allí también otras varias historias de cosas famosas que mostraron a Cristiano, tanto antiguas como modernas, juntamente con profecías y predicciones de acontecimientos que a su tiempo se han verificado, tanto para terror y asombro de los enemigos como para consuelo y solaz de los peregrinos. Al día siguiente le condujeron a la armería, donde le mostraron toda clase de armas que el Señor había provisto para los peregrinos, como espadas, escudos, yelmos, corazas y zapatos que no se gastan. Había allí bastantes armas para el servicio de su Señor. A tantos hombres como estrellas hay en el firmamento. También le enseñaron los instrumentos con los cuales algunos de sus siervos habían hecho cosas notables. Le mostraron la vara de Moisés, el martillo y clavo con que Jael mató a Sísara, los cántaros, trompetas y lámparas con que Gedeón puso en fuga a los ejércitos de Madián. Luego le enseñaron la aguijada de bueyes con que Samgar mató a 600 hombres y la quijada con que Samsón hizo sus proezas. Le enseñaron la honda y la piedra con que David mató a Goliat de Gat, y también la espada con la cual el Señor matará al hombre de pecado el día cuando se levante para la presa. Una vista de la tierra de Emanuel. Luego vi en mi sueño que al día siguiente Cristiano se levantó para seguir su camino, pero le rogaron que permaneciese un día más. Entonces, dijeron ellos, si hace buen día, te mostraremos las montañas deleitables, cuya vista aumentará tu consuelo. A esto consintió y se quedó. En la mañana, pues, le condujeron a la azotea de la casa, y le dijeron que mirase hacia el sur.
Y he aquí a una gran distancia vio un país montañoso de muy agradable aspecto, hermoseado por selvas, viñas, frutos de toda especie, flores, manantiales y fuentes, todo muy deleitable a la vista. Entonces preguntó Cristiano el nombre del país, y le contestaron que era la tierra de Emanuel. Y es tan libre, dijeron, como lo es este collado para todos los peregrinos. Cuando llegues allí, desde ese país podrás ver hasta la puerta de la ciudad celestial, como te enseñarán los pastores que moran en aquellas alturas. Cristiano vestido de armadura. Ahora Cristiano quería seguir su camino, y los de la casa convinieron con él en lo mismo. Pero antes, dijeron ellos, vamos de nuevo a la armería. Así lo hicieron, y armaron a Cristiano de pies a cabeza con armas a toda prueba, para que pudiese defenderse en caso de ser asaltado en el camino. Estando pues armado así, Cristiano se dirigió a la puerta acompañado de sus amigas, y allí preguntó al portero si había visto pasar a algún peregrino. El portero contestó que sí. Cristiano: te ruego que me digas si lo conoces. Portero: le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Fiel. Cristiano: oh, lo conozco, es de mi pueblo, es mi vecino, viene del lugar donde nací. ¿Crees que habrá avanzado mucho? Portero: ya debe haber llegado al pie del collado. Cristiano: bien, buen portero, el Señor sea contigo, y añada abundantemente a todas tus bendiciones por la bondad que me has mostrado. Discreción, piedad, caridad y prudencia insistieron en acompañarle hasta el pie del collado. Entonces, dijo Cristiano, según veo, es tan peligroso bajar como subir. Sí, dijo Prudencia, es muy difícil al hombre descender al valle de la humillación sin tropezarse. Por esta razón te acompañamos. Luego comenzó Cristiano a bajar con gran cuidado. Sin embargo, resbaló más de una vez. Luego vi en mi sueño que cuando Cristiano llegó abajo, estas buenas compañeras le dieron un pan, una botella de vino y un racimo de uvas, y despidiéndose de él, le dejaron seguir su camino solo.